Mis hermanos, reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en la casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. En este día, pues la lectura viene ad hoc a la fiesta que estamos celebrando del evangelista San Mateo. Por eso aquí en esta lectura, Mateo pues nos cuenta ese llamado que le hizo el Señor. En algunos veremos que le llaman Leví, en este caso Mateo. Él mismo se reconoce ahí o escribe sobre ese momento que le impactó. Él quedó impactado de eso. Y él, pues eso, él lo hace en tercera persona, como si estuviera hablando de otra persona, pero es él, porque él escribe para todos los cristianos, para que tú y yo nos sintamos identificados en él, como otros Mateos, en el cual el Señor se nos presenta en la vida, quizá en el momento en el que estamos en lo cotidiano. Hay gente que a veces cree que solamente el Señor se va a presentar en momentos extraordinarios, momentos en el cual yo estoy en la iglesia, momentos en el cual yo estoy en un retiro, en unos ejercicios espirituales. Ese es el momento del Señor presentarse, pero no. El Señor también se te puede presentar en lo cotidiano, en el día a día, en tu trabajo. Se te puede presentar el Señor. Por eso es que siempre hay que estar atentos, porque no sabemos ni el día ni la hora en el que el Señor nos salga al encuentro. Por eso hay que estar atento, ver con los ojos de la fe todo lo que nos rodea. Y en ese caso, pues, Jesús, mientras iba pasando por ahí, ve a este cobrador de impuestos. En esa época había gente que era un empleo, los impuestos se pagaban era a Roma, al emperador. Y como ellos eran vasallos de Roma, no solamente los judíos, todos los pueblos circundantes eran vasallos de Roma. Roma, después de haber conquistado, extendió todo el imperio romano, así como en su época lo hizo Grecia. Ellos pues tenían que pagar ese impuesto, y para eso había mismos judíos que trabajaban para el gobierno romano y cobraban los impuestos para ellos. Entonces por eso muchas veces normalmente eran mal vistos por los judíos, porque se sentían oprimidos y a la vez cobrando el impuesto mismos judíos como ellos. Entonces eso también a ellos le chocaba, y por eso era muy mal visto. Y lo impresionante de este relato es la prontitud. Ustedes han visto en otros evangelios, en otros relatos evangélicos, a otras personas que el Señor llama y ponen excusas, retardan. Por ejemplo, me llega a la mente el joven rico, que porque tenía muchos bienes, pues le dijo que no al Señor. Me llega a la mente también al joven que dice que iba a enterrar a sus padres. Hay algunos que pusieron peros, algunos que pusieron dificultad, algunos que dijeron que no. Pero Mateo, sentado en su trabajo, en el mostrador de su trabajo, Jesús nada más le tuvo que decirle: sígueme. Imaginen la mirada que tenía que tener Jesús. O sea, ¿qué había en sus ojos? ¿Qué había en su persona? Que
con tan solo decirle a alguien, sígueme, esta persona fuera capaz de hacer lo que él hizo. Él se levantó y lo siguió. O sea, dejó su trabajo, dejó lo que estaba haciendo y se fue tras Jesús. Y él lo que hace, lo que hacía cualquier judío, pues le invita a su casa. Le invita a su casa. Prepara un banquete para él, lo agasaja, un invitado de honor. Y mira la conversión que hubo en Mateo, que Mateo pues, es el primer evangelista, primero que escribe el evangelio. Miren qué impresionante esta conversión, que dejó todo por el Señor, se entregó totalmente a Él. Y entonces los fariseos, que siempre eran más puros, que siempre eran más santos que los demás, que ellos eran los jueces, los legisladores, entonces ellos agarran y arremeten contra Jesús, porque Jesús buscaba a las personas que estaban en pecado. Jesús buscaba a las personas que estaban apartadas de Dios, descarriadas. Y eso a ellos les escandalizaba. A ellos les escandalizaba eso de Jesús juntarse con ellos, con pecadores, con prostitutas. Y entonces Jesús le da esta gran lección. No tienen necesidad de médicos los sanos. Una persona que está sana nunca visita al médico. ¿Y para qué? Sino los enfermos. Andad y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y aquí él lo que dice, ustedes que se creen justos, porque si ustedes no se creyeran justos sino pecadores, también hubiera venido por ustedes. Entonces en esta enseñanza el día de hoy, prontitud a la llamada del Señor. Si el Señor te llama en algún momento, prontitud. En el caso de Mateo era un llamado muy especial. Él le estaba llamando a ser apóstol de él, como a un sacerdote, como una religiosa. Esos son llamados que hay que con prontitud seguir al Señor. Ahora bien, cuando ya en tu vida Él te llama a seguirlo, te llama a la conversión y ya tienes una vida de laico hecha y derecha, es porque Él quiere darle un giro a tu vida, un giro que le dé sentido a tu existencia y que según Él tu camino vaya mejorando cada vez más. Entonces ábrele ese corazón, esa puerta, dile que sí a Jesús y deja que Él te vaya transformando poco a poco. Y la misericordia del Señor, que ha venido por nosotros los pecadores. Como decía y exclamaba San Agustín, oh feliz culpa, feliz culpa. O sea, se alegró de ser pecador, porque nos dio tan gran Salvador, y un Salvador que está buscando al pecador. Entonces siempre siéntete un pecador que necesita de la salvación y la misericordia de Jesús. Si te mantienes así, en esa actitud, reconociendo quién eres tú, el pecado, la nada, la maldad, y reconoce quién es tu Dios, la bondad, la santidad, la misericordia, entonces siempre estarás en el buen camino, porque sabrás quién eres tú y sabrás quién es Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre.